Era una joven noble, bella como pocas, pero su rostro iluminado por Dios despertó una envidia mortal en la reina, encerrada, sola, sin comida, y salió de allí con una misión que cambiaría la historia de la iglesia. Desde el corazón de Portugal hasta los muros silenciosos de un convento en Toledo, esta historia recorre palacios reales, traiciones escondidas entre sedas, y una visión de la Virgen que marcó el nacimiento de una orden que lleva más de 5 siglos viva. En una familia noble y profundamente cristiana, nació Beatriz da Silva. Desde pequeña, su madre notaba algo distinto en ella. No lloraba con rabietas ni exigía vestidos costosos. Beatriz se quedaba horas mirando el cielo, como si escuchara una música que nadie más podía oír. Su padre, Ruy Gómez da Silva, caballero valiente y hombre de armas, solía decir: Esta niña no ha nacido para la guerra, sino para cosas más altas. las criadas murmuraban que era demasiado bella para su propio bien, y no se equivocaban. A los 8 años, Beatriz ya destacaba por una hermosura serena, sin vanidad, pero lo que realmente impresionaba era su silencio. Hablaba poco, rezaba mucho, y trataba a todos con una dulzura inusual. El ambiente en casa era profundamente piadoso. Los Silva eran cercanos a la reina Isabel de Portugal, esposa de Juan II de Castilla. Por eso, cuando Beatriz cumplió 20 años, fue elegida para acompañar a la infanta Isabel, que luego sería reina de Castilla, como dama de honor. Fue entonces cuando su vida cambió de paisaje. Beatriz subió al carruaje. No sabía que entraba en un mundo de máscaras, ambiciones y peligros silenciosos, porque en la corte su belleza sería un arma de doble filo. Así Beatriz llegó a Castilla, con una fe luminosa y un corazón inocente. Pero detrás de las cortinas del palacio, la envidia empezaba a enroscarse como una serpiente invisible. Beatriz da Silva no lo sabía aún, pero muy pronto su vida estaría en peligro, y la realeza se convertiría en su prisión. Castilla, década de 1440. Beatriz de Silva había llegado a la corte con apenas 20 años, acompañando a la infanta Isabel, futura reina. En palacio no tardaron en notar su presencia, su porte sereno, su rostro luminoso, su voz suave. Los nobles la observaban con admiración. El rey Juan II mismo elogió su belleza ante la corte. No fue una frase maliciosa, pero fue suficiente para encender la llama de los celos en la reina Isabel. ¿Quién es esa mujer que hace sombra a la reina? Se susurraba por los pasillos. Beatriz no buscaba poder, ni afecto, ni atenciones, pero cuanto más se alejaba de la vanidad, más destacaba. Un día, al regresar de misa, fue llamada a los aposentos de la reina. Nadie sabe qué se dijo dentro, pero lo cierto es que después de esa visita, desapareció. La verdad era terrible. La reina, consumida por los celos, la había encerrado en un baúl, sin comida, sin luz, sin contacto. Quería dejarla morir, en silencio, sin que nadie lo supiera. Beatriz, débil y sola, comenzó a rezar. Pero algo extraordinario ocurrió. En medio de esa oscuridad, una luz celestial y una figura vestida de blanco se apareció. Era la Virgen María, coronada y radiante. Le habló con dulzura y firmeza. Beatriz, hija mía, saldrás viva de aquí. Yo te he elegido para fundar una nueva familia consagrada, vestida de blanco, en mi honor. Cuando fue encontrada, tras varios días sin alimento ni agua, no dijo palabra contra la reina. Pidió retirarse y se fue del palacio para siempre. La joven más admirada de la corte salió sin rencores, solo con una promesa en el corazón. Pero aún no era tiempo de fundar nada. Primero, debía esconderse. Así comenzó la etapa más misteriosa de su vida, la vida oculta de Beatriz. Toledo, año 1447. Tras abandonar el palacio, Beatriz no regresó a su tierra natal.
Tampoco buscó refugio en ninguna corte amiga. Fue directamente al convento de Santo Domingo el Real, donde pidió ser admitida como una laica, sin votos, sin hábitos. Le ofrecieron una pequeña celda y tareas humildes. Allí pasó más de 30 años, oculta, sin títulos, sin cargos, sin que nadie supiera que aquella mujer era una noble ilustre, amiga de la reina. Algunas biografías cuentan que a partir de entonces jamás nadie, ni hombre ni mujer, vio su rostro por mantenerse siempre cubierto con un velo, posiblemente para ocultar su belleza. Sus días eran de oración, penitencia y contemplación. No hablaba más de lo necesario, no salía, no escribía, solo escuchaba, pero dentro de ella algo ardía. Beatriz nunca olvidó la visión de la Virgen. En cada misa, en cada rosario, en cada noche fría, repetía en silencio. María, cumple en mí tu promesa. Durante décadas vivió así, sin prisa, sin quejas, sin protagonismo, y sin embargo, la misión que le había sido revelada seguía latiendo en su interior. Hasta que un día llegó a Toledo el rey Enrique IV, hijo de Juan II. Iba acompañado por su hermana, la infanta Isabel, quien había sido testigo años atrás del encierro de Beatriz. Enterada de que aún vivía, pidió verla. Fue entonces cuando Beatriz reveló lo que había guardado por 3 décadas. La Virgen me pidió fundar una nueva orden, consagrada a su Inmaculada Concepción. Isabel, conmovida, prometió ayudarla. 30 años de silencio no fueron tiempo perdido. Fueron el crisol de una vocación poderosa. Pero ahora, esa promesa mariana debía tomar forma. Y no sería fácil. Beatriz de Silva estaba por salir del anonimato y cambiar la historia religiosa de España. Toledo, año 1484. A los 60 años, Beatriz de Silva salía por fin del silencio. Lo hacía no para buscar gloria, sino para cumplir una promesa que había madurado durante 3 décadas. Fundar una orden religiosa en honor a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Con la ayuda de la reina Isabel la Católica, la misma infanta que la había conocido en la corte, Beatriz recibió la cesión de un antiguo palacio toledano, el Palacio de Galiana. Allí, entre muros desvencijados y jardines descuidados, comenzaría la historia de las concepcionistas franciscanas. Pero no fue un inicio fácil. Algunas voces dentro de la iglesia desconfiaban de su propuesta. Una nueva orden mariana, con regla propia, inspirada en una aparición privada. Beatriz tuvo que explicar su visión con humildad y firmeza. La regla que propuso estaba basada en la de San Bernardo y los principios franciscanos, pero centrada en la pureza, la humildad y la adoración constante. Poco a poco, otras mujeres comenzaron a unirse a ella. No buscaban comodidades ni prestigio, solo vivir con la misma entrega con la que Beatriz había vivido en silencio. Vestían de azul, escapulario blanco y cordón, como San Francisco de Asís, rezaban en comunidad y ofrecían su vida a Dios por medio de María Inmaculada. El Papa Inocencio VIII aprobó su fundación en 1489, bajo el nombre de Orden de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Fue un hito, una orden completamente mariana, centrada en un dogma que aún no era oficial, pero que Beatriz vivía con certeza interior. Pero Beatriz sabía que no estaría mucho más tiempo en la tierra. Su misión estaba casi cumplida. Había sembrado en tierra árida y comenzaba a brotar el jardín de la Inmaculada. Pero antes de entregar su alma, le quedaba una última lucha, una última entrega, y sería como al inicio, en el silencio de una celda. Toledo, año 1490. La comunidad de las concepcionistas comenzaba a tomar forma. Ya eran varias las jóvenes consagradas. Los rezos se elevaban cada día, y el color azul y blanco del hábito se había convertido en un símbolo de entrega total a María Inmaculada.
Beatriz, sin embargo, no había tomado todavía los votos solemnes. Esperaba con paciencia el momento indicado por la obediencia y por Roma. El convento era pobre, sobrio, silencioso, pero allí se respiraba una alegría distinta. Las hermanas decían que, cuando Beatriz hablaba de la Virgen, parecía que la había visto cara a cara. Y no era una exageración. Sus días estaban marcados por la oración, la formación de las nuevas religiosas y largas horas de adoración, pero también por una enfermedad que lentamente comenzaba a debilitar su cuerpo. En la madrugada del 16 de agosto de 1492, Beatriz supo que había llegado su hora. Pidió que le permitieran vestir el hábito completo de la orden que había fundado y que se le diera la profesión solemne. Se hizo todo en el más profundo recogimiento. Allí, en una pequeña habitación del convento, Beatriz pronunció sus votos perpetuos. Algunos cuentan que cuando recibió la unción de los enfermos, se le levantó el velo y apareció en su frente una estrella, la cual solo desapareció cuando Beatriz murió al día siguiente, cuando entregó su alma a Dios. Había cumplido su misión, no con aplausos, sino con obediencia, no con ruido, sino con luz. Tras la muerte de Beatriz de Silva, el futuro de la nueva orden parecía incierto. Era 1492, el mismo año en que Colón partía hacia América, y España vivía grandes convulsiones. Entre conquistas, reformas y tensiones eclesiásticas, una pequeña comunidad femenina, consagrada a la Inmaculada, parecía algo frágil, fácil de olvidar. Y sin embargo, algo inexplicable la sostenía. El convento de Toledo, aún en su pobreza, comenzó a recibir visitas constantes, pero también llegaron los desafíos. Algunos clérigos y autoridades querían absorber la nueva orden dentro de otras ya existentes. Decían que no era necesario un instituto más, que no había regla aprobada claramente, que su carisma era demasiado mariano. La pequeña comunidad tuvo que defender su identidad con serenidad y firmeza. Las hermanas, recordando las enseñanzas de Beatriz, no se dedicaron a polemizar. Rezaban, ayunaban, respondían con dulzura, pero no cedieron. En 1501, el Papa Alejandro VI confirmó de nuevo la regla de las concepcionistas, garantizando la continuidad de la obra de Beatriz. A partir de entonces, la expansión fue imparable. Pero más allá del crecimiento, el verdadero milagro fue la fidelidad. La orden se mantuvo siempre centrada en el misterio de la Inmaculada Concepción, siglos antes de que el dogma fuera oficialmente proclamado en 1854. Era como si Beatriz hubiera oído en vida algo que el mundo tardaría siglos en comprender. Han pasado más de 500 años desde que Beatriz de Silva entregó su alma en aquel convento toledano, y sin embargo, su luz sigue intacta. Hoy, la Orden de la Inmaculada Concepción está presente en más de 15 países. Son más de 140 conventos en el mundo, habitados por mujeres que oran en silencio y viven consagradas a la pureza de María. Desde grandes ciudades hasta rincones ocultos de América Latina, África y Asia, su testimonio sigue vivo. Cada año, el 17 de agosto, la Iglesia celebra la memoria litúrgica de Santa Beatriz. En Toledo, su tumba aún puede visitarse. Fue canonizada por el Papa Pablo VI en 1976, confirmando lo que ya muchos sabían, que Beatriz era santa no por lo que hizo en público, sino por lo que guardó en su corazón durante años de silencio, de humillación y de espera. En un mundo ruidoso, su vida es un mensaje silencioso pero poderoso. La pureza es posible, el silencio es fecundo, y la fidelidad transforma el mundo. Beatriz de Silva no fundó una orden para ser recordada, sino para que el mundo recordara a María, la llena de gracia, la sin mancha, la inmaculada. Y lo logró. Santa Beatriz de Silva nos enseña que el alma que espera en silencio puede transformar la historia.
Sin buscar fama, ni poder, ni venganza, fundó una orden que aún hoy sigue proclamando la pureza de María en cada rincón del mundo. Su vida nos recuerda que la fidelidad a Dios, aunque pase por la humillación y el olvido, termina siempre en victoria. ¿Y tú? ¿Crees que hoy todavía es posible vivir con la pureza y el silencio que vivió Santa Beatriz? Déjanos tu respuesta en los comentarios, suscríbete para más historias que transforman y comparte este video con alguien que necesite luz en medio del ruido.